Yo soy Rosemary Rabinal, o nacida Rosa María Rabinal. Por muchos años fui ejecutiva de muchas corporaciones en materia de relaciones públicas. Hoy me dedico a la oratoria y enseñar a personas cómo hablar en público. Lo curioso es que desde niña era tartamuda. Tenía ese defecto del habla y todavía lo tengo, pero lo disimulo y seguro que no se dan cuenta. El tartamudeo ha definido mi vida y me ha dado el impulso para contrarrestarlo y dar la vuelta al otro lado, a la facilidad de hablar, a la facilidad de expresar sus ideas. Hoy en día trabajo para capacitar ejecutivos en materia de la oratoria, porque creo que es la capacidad, el talento, la destreza más importante que podemos tener hoy en día, de unirnos con la palabra, unirnos con ideas que cambien el mundo. Para empezar, desde mi niñez y cómo empezó todo esto del tartamudeo, yo vine de Cuba con mi familia cuando tenía 8 años. Como muchos refugiados de la Cuba de Castro, me pusieron en una escuela interna de monjas, donde yo era la única niña hispana. No entendía ni papa de inglés, nada, nada, nada. Estaba perdida por años. Y con ese trauma, esa desesperación, ese temor que desarrolló en mí, empecé a tartamudear. Y entonces esas trabas del habla, esa tartamudez fue lo que realmente definió mi niñez hasta la adolescencia prácticamente. Pero sigue conmigo porque es algo que nunca se pierde. Lo que uno aprende a hacer es cómo contrarrestarlo y cómo disimularlo. Bueno, después de graduarme de universidad, decidí convertirme en una comunicadora estelar bilingüe, inglés-español. Y tuve la buena fortuna de colocarme en empresas donde aprovecharon esa capacidad. Di muchos discursos y trabajé de portavoz para muchas empresas internacionales. Pues el remedio de la tartamudez no fue tanto la terapia, las clases que tomé de voz, sino lo que realmente me ha funcionado es identificarme con la voz interna, con mi verdad, con la voz que es auténtica en mí. No tanto el libreto que me pedían que yo hablara para una corporación, para promocionar un producto, un servicio, para ser realmente el portavoz de una empresa, sino cuando encontré mi propia historia, es cuando yo empecé a soltarme y relajarme de tal manera que la boca y mi lengua empezaron a funcionar correctamente. Era en muchas ocasiones cuando tenía que decir una palabra que empezaba con P, como persona. O peor todavía, las R's, como revolución. En realidad, lo que cambió fue el concepto de que mi verdad, lo que fuera auténtico en mí, es lo que marca la diferencia. Y de igual manera, todos ustedes tienen esta misma facilidad de utilizar el pensar, las ideas que son originales de cada cual. Son lecciones de vida que pueden marcar la diferencia, que pueden inspirar, que pueden iluminar, que pueden educar a otras personas. Y muchas veces no tenemos la valentía y propiedad de utilizar esas ideas para realmente marcar la diferencia, para unirnos más, para buscar ese enlace que hace de todos nosotros humanos. Muchas personas dicen que ¿por qué hablar en público si es lo que más me aterra? Es lo que dicen que es el temor número 1 de la humanidad. Eso no es cierto, es un mito. Es un mito, ¿sabes por qué? Porque es que las personas se identifican con ese temor de que le van a juzgar, pero en realidad viene de la falta de creencia, del concepto propio, que no tengo nada importante que decir. ¿Por qué se van a interesar lo que tengo que decir? No tengo nada de valor, pero ¿por qué van a pensar que soy una tonta? Estamos juzgando nuestras palabras antes de pronunciarlas. Así que no es tanto el temor de hablar en público, es el temor de no confiar en sus ideas. Por lo tanto, quiero decir que hay muchos dichos que hablan de la importancia de hacer relatos de historias.
Son las historias con las cuales crecemos de niños. Nos están contando historias, son historias que quedan grabadas en nuestras mentes, pero a veces olvidamos, ¿no? Porque pensamos que son cosas de infancia. No, son lecciones que tienen mérito a cualquier edad. Y luego, después de muchos años, llegamos a apreciar esas lecciones. Hay una que dice, por ejemplo, que si no tenemos historia, es como estar en un bosque perdido y no podemos identificar los árboles, así que nos perdimos. Y desde luego, el que no tiene historias, entonces se puede perder en la vida. Es decir, son pautas que nos marcan el paso, que nos dan una vía para progresar como seres humanos. Yo quiero quedar con ustedes en una posición de retarles, de decirle, de hacerle un poco de hincapié, porque mi mensaje para ustedes es que todos tenemos el poder de la voz para cambiar el mundo. Y en cambio, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mensaje de ustedes? Gracias.